Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast educativo. Mi nombre es John Jairo Esperuza Álvarez y hoy estaremos explorando conceptos fundamentales de la teoría de grupos, un área fascinante de las matemáticas. En este episodio vamos a hablar sobre grupos abelianos, subgrupos y sus propiedades, así como homomorfismos de grupos. Así que prepárense para un viaje emocionante a través del mundo de la teoría de grupos. Primero, grupo y grupo abeliano. Primero vamos a definir qué es un grupo. En matemáticas, un grupo es un conjunto junto con una operación que combina dos elementos del conjunto para producir otro elemento del mismo, que cumple con 4 propiedades fundamentales: asociatividad, existencia de un elemento, existencia de un inverso y cierre. Un ejemplo clásico de un grupo es el conjunto de números enteros con la operación de suma. Aquí, la suma de dos números enteros siempre da como resultado otro número entero, cumpliendo con la propiedad de cierre. Además, la operación de suma es asociativa. El número 0 actúa como el elemento neutro y para cada número entero existe un inverso que es su negativo. Ahora, un grupo abeliano, también conocido como grupo conmutativo, es un grupo en el que la operación también cumple con la propiedad conmutativa. Esto significa que el orden que se combinan dos elementos no afecta al resultado. Un ejemplo de un grupo abeliano es el conjunto de números racionales con la operación de suma, donde el orden de la suma no altera el resultado, es decir, a más b es igual a b más a. Otro ejemplo de un grupo abeliano es el conjunto de números reales bajo la operación de suma. Aquí no importa el orden en que sumemos los números, el resultado siempre será el mismo. Esta propiedad conmutativa es lo que distingue a los grupos abelianos de los no abelianos. Por ejemplo, el conjunto de matrices cuadradas invertibles bajo la operación de multiplicación de matrices no es un grupo abeliano porque en general la multiplicación de matrices no es conmutativa. Segundo, grupos abelianos, subgrupos y propiedades. Continuando, hablemos sobre los subgrupos y las propiedades principales de un grupo. Un subgrupo es un subconjunto de un grupo que es en sí mismo un grupo bajo la misma operación. Para que en su conjunto sea un subgrupo debe cumplir con las mismas propiedades del grupo original. Propiedades principales de un grupo. Asociatividad. Para cualquier A, B y C en el grupo, A por B por C es igual a por B por C. Elemento neutro. Existe un elemento E en el grupo tal para cualquier elemento A del grupo E por A es igual a por E igual a A. Inverso. Para cada elemento A en el grupo existe un elemento B tal que por B es igual a B por A es igual a E, donde E es el elemento neutro. Cierre. Para cualquier A y B en el grupo, el resultado de la operación A por B también está en el grupo. Ejemplo de subgrupo. Un ejemplo de subgrupo es el conjunto de números pares dentro del grupo de números enteros con la operación de suma. Los números pares forman un subgrupo porque la suma de dos números pares es siempre otro número par y cumplen con las propiedades de asociatividad, elemento neutro, que en este caso es el 0, e inverso. El inverso es un número par, es su negativo, que también es un número par. Profundización en propiedades. Otra propiedad importante es la propiedad de cierre en subgrupos. Esta propiedad asegura que cualquier operación realizada entre dos elementos del subgrupo resultará en un elemento que también pertenece al subgrupo. Esto es esencial para la consistencia y la estructura matemática del grupo. Además, en los grupos abelianos todas estas propiedades se mantienen, pero con el añadido de la conmutatividad, lo que simplifica muchos análisis y demostraciones matemáticas. Homomorfismo de grupos y grupos homomorfos. Por último, vamos a explicar qué es un homomorfismo de grupos.
Un homomorfismo de grupos es una función entre dos grupos que respeta la operación de grupo. En otras palabras, si tenemos dos grupos G y H y una función f G igual a H, entonces para cualquier par de elementos A y B en G será igual a f A por B es igual a f A por F en H. Ejemplo práctico. Un ejemplo de homomorfismo de grupos es la función exponencial en el grupo de números reales bajo la operación de suma y el grupo de números positivos bajo la multiplicación. Aquí la función exponencial mapea la suma de dos números reales y a la multiplicación de sus exponenciales. A más B es igual a exponencial a por B. Otro ejemplo de homomorfismo es la función determinante en el grupo de matrices cuadradas invertibles bajo la multiplicación de matrices, mapeando al grupo de números reales no nulos bajo la multiplicación. Aquí, el determinante de una matriz producto es el producto de los determinantes A con B, es igual a determinante A por B. Este ejemplo ilustra cómo los homomorfismos pueden simplificar el estudio de estructuras algebraicas complejas al mapearlas a estructuras más simples. En resumen, hoy hemos explorado los conceptos de grupos, grupos abelianos, subgrupos y sus propiedades, así como los homomorfismos de grupos. Entender estos conceptos fundamentales es crucial para entrarnos en el estudio más avanzado de la teoría de grupos y otras áreas de las matemáticas. Espero que este podcast haya sido informativo y haya despertado tu interés por la teoría de grupos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.